Vamos a darle continuidad un poco a lo que estuvimos charlando en la emisión anterior en relación a las situaciones de desgano, de desmotivación, de sinsentido que genera un poco el tema del aislamiento. Y habíamos dejado un poco pendiente, yo le dije, bueno, en próximas emisiones vamos a hablar acerca de la depresión, que es una patología que trasciende la cuestión de un aislamiento y que tiene que ver justamente con un cuadro psicopatológico, en algunos casos severos, pero que hoy, a partir de toda esta situación que estamos viviendo, bueno, no vendría mal refrescar un poquito de qué se trata y cómo poder pensarlo en términos psicopatológicos. Ustedes saben que cuando hablamos de psicopatología, trabajamos un poco desde la perspectiva del manual de SM4, que es la nomenclatura oficial, a partir de la cual la psiquiatría y la psicología piensan la psicopatología. Por lo menos, si bien es un manual descriptivo, lo que está descrito es la descripción oficial de la enfermedad. Oficial digo porque está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, con lo cual es oficial en ese sentido. En lo que hace a la enfermedad, plantea una serie, está dentro de un capítulo que se llama el capítulo de los trastornos de los estados del ánimo. O sea, no es solamente la depresión. Cuando se habla de trastornos de los estados del ánimo, hablamos de depresión, hablamos de distimias, hablamos de trastornos bipolares, hablamos de trastornos ciclotímicos, hablamos de trastorno depresivo mayor. Dentro de los trastornos depresivos podemos pensar el trastorno depresivo mayor recidivante, trastorno depresivo mayor episodio único, y las características que hacen a los estilos de depresión. Hablamos también de la contracara de la depresión, que son los estados hipomaníacos o los estados maníacos, en donde lo que se pone de manifiesto ahí es un estado expansivo, o sea, un estado de bienestar, de sensación de alegría, como de una agitación psicomotriz, un déficit para dormir. Todo esto engloba el capítulo de los trastornos del estado del ánimo. Yo quería focalizar en la cuestión de la depresión, pero siempre tenemos que pensar que la depresión no se da en un contexto aislado. Siempre lo tenemos que pensar dentro de este capítulo, porque también ciertas características que hacen a ciertos síntomas van a dar lugar también a pensar que algo de este cuadro se está poniendo en juego. Uno siempre piensa que la depresión es como un estado de tristeza. Y si bien tiene mucho del estado de tristeza, también tiene, ese es uno de los síntomas, tiene otras características que es interesante que entendamos como para poder evaluar si hay algo de eso que nos está ocurriendo para acudir rápidamente a una terapia a los fines de poder empezar a elaborar qué nos puede estar pasando, qué nos puede estar ubicando dentro del plano de la depresión. Entonces, básicamente hablamos de depresión cuando pensamos en un sujeto que está decaído, triste, desanimado, con un sinsentido vital, apático. Apático quiere decir como desganado, abúlico, como aburrido, con déficit en ciertos campos puntuales, como puede ser en el campo del deseo sexual, o sea, hay una anedonia, que es la pérdida del deseo sexual. Hay también una situación ligada directamente al peso corporal. Hay una ganancia o pérdida de peso corporal rápido, déficit en el sueño, insomnio o hipersomnia. Por lo general es más común la hipersomnia, que es cuando el sujeto duerme mucho más de la cuenta. O sea, todos estos síntomas dan lugar a la posibilidad de pensar que hay una depresión instalada. Por otro lado, el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa también asociado a este malestar, al desgano y a la falta de deseo es un elemento a tener en cuenta. Cuando se dan los criterios diagnósticos para este cuadro, tenemos que pensar en, bueno, ¿hay un tratamiento posible para esto? Por lo general el depresivo le cuesta, justamente por la misma situación de desgano y la falta de motivación, el sinsentido del mundo y el para qué voy a ir a un tratamiento,
le cuesta movilizarse a una psicoterapia, y ahí es donde tiene que estar trabajando mucho la familia. Hay que tener cuidado cuando aparece un familiar que se ve que tiene un desgano, que tiene un estado así de tristeza que dura por lo menos 2 o 3 semanas. Tenemos que pensar que hay algo de esto que se pone en juego y que tenemos que hacer una consulta rápida. Porque también hay que pensar que la depresión se va instalando, y en la medida en que se va instalando se va agravando también el cuadro. Hay tratamientos hoy que son muy eficaces, que se trabaja sobre la depresión desde la perspectiva cognitiva, desde la perspectiva psicoanalítica, desde otras perspectivas como las perspectivas sistémicas, siempre pensándolo desde la perspectiva de un tratamiento integral. O sea, muchos de estos pacientes requieren un tratamiento médico, psicofarmacológico, un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y un tratamiento en red, porque tenemos que trabajar también mucho con la familia en función justamente de intentar hacer que el sujeto recobre el deseo, las ganas, y se vaya de a poco reencontrando con esto que en algún punto ha perdido por diversos motivos. Hay que diferenciar también la depresión de lo que hace al duelo. Si hay una pérdida concreta de una persona, de un familiar, de una persona allegada, lo más probable es que también se generen características parecidas a lo que es la depresión. Pero no estaríamos sobre la base de una depresión, sino sobre la base de un duelo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, uno piensa que está en una depresión y en realidad muchas veces lo que ha pasado es un duelo reciente. También en otros cuadros, como por ejemplo cuadros más severos, como ciertos tipos de esquizofrenia y trastornos de estrés postraumático, son las patologías más comunes en donde este tipo de síntomas se pone de manifiesto, pero por eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial como para saber que estamos trabajando con un paciente depresivo. Cuando estamos trabajando con un paciente depresivo, bueno, se planifica una terapéutica directamente ligada a este tipo de trastorno. ¿Qué se pone de manifiesto ahí? ¿Qué es lo que el sujeto ha perdido cuando no ha perdido nada aparentemente? Cuando no hay un duelo concreto de una persona o de una situación, sino que simplemente viene el desgano. ¿Qué se pone en juego ahí? Bueno, básicamente tiene que ver con un reencuentro, con una pérdida que es muy arcaica en el sujeto, que tiene que ver con un historial de pérdidas, que tiene que ver con una situación en donde el duelo, esa sensación de que algo en donde estaba depositada cierta energía deja de estar, invierte esa energía en angustia, y eso es lo que se pone de manifiesto en esta angustia, en este sinsentido, en esta tristeza, esa ausencia de eso que se ha perdido, que por lo general, insisto, en la depresión remite a un historial del sujeto en relación a sus pérdidas. Estos tiempos de aislamiento, estos tiempos de falta de intercambio y de falta de contacto con el otro, nos sitúa en esa situación. Por eso estamos viendo que hay muchísima demanda de pacientes con este tipo de patologías. Por otro lado, la contracara, la hipomanía, el paciente que está demasiado exultante, que está demasiado expansivo, alegre, contento, en donde uno se pregunta, o los familiares se preguntan, bueno, ¿qué pasa que la estamos pasando tan mal y él la está pasando bien? O por lo menos se siente que tiene emprendimientos, que no duerme porque está pensando en hacer grandes negocios y grandes empresas personales. Bueno, ahí también tenemos que poner el ojo, porque es muy probable que se esté poniendo de manifiesto algo del orden del trastorno del humor, pero en la contracara hipomaníaca, que la pensamos también como una defensa frente a la sensación terrible y trágica que genera la depresión. Entonces, todas estas alternativas las tenemos que pensar como dentro de este cuadro y rápidamente hacer una consulta a los fines de poder empezar un tratamiento que de alguna manera pueda dar un poco de alivio al padecer del sujeto depresivo, que realmente es una patología con un padecimiento grande. Con lo cual, un poco la idea era traerles esto, conversarlo con ustedes y bueno, cualquier cosa siempre tener en cuenta que el psicólogo
y los equipos en salud mental están al servicio del padecimiento y no hay que dejarse estar, ¿eh? No hay que dejar que el tiempo pase porque las patologías muchas veces se agravan y para cuando el paciente llega a la consulta ya pasó demasiado tiempo, ¿eh? Entonces se hace más difícil. Bueno, los invito entonces en próximas emisiones a seguir trabajando sobre esta cuestión. Les dejo un saludo a todos.